Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aranza González y yo voy a hablar acerca de la fase de los juicios penales en Venezuela. La fase de los juicios penales, sin duda alguna, en los juicios es la parte más necesaria en el derecho penal venezolano. Es la parte más importante, de las cuales encontramos estipuladas en los distintos artículos de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? Esta consta de 4 fases importantes, las cuales son la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase oral y la fase de ejecución, ¿verdad? La fase preparatoria es el inicio, es el principio de todo, y de esto se encarga el Ministerio Público. ¿Qué pasa? Consiste en la preparación del juicio oral y público mediante el proceso de investigación, de recolección de todos los elementos de comisión que permitan fundamentar el acto conclusivo del Ministerio Público y la defensa del imputado, las cuales van del artículo 262 al artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público se preparará durante todo este tiempo para conseguir las pruebas necesarias que lleven a que esta persona sí es culpable del dicho delito que se le está culpando. Y también es la parte en donde la defensa buscará todas las pruebas para defenderse, ¿sí? Para llegar a la parte al cumplimiento del inicio de esta primera fase, que es que estas 4 fases son un engranaje, ¿verdad? Se unen una tras de las otras. Pasando de esta primera fase, vamos a la segunda fase, que es la fase intermedia. La fase intermedia es la mitad del proceso, ya que de esta fase del proceso penal, se establece el estudio del proceso encaminado a determinar si se abre o no el juicio. Quiere decir que de aquí depende, ¿verdad?, que todo esto se dé. Es decir, que los archivos fiscales y el sobreseimiento de la misma se den de acuerdo, sea aceptado o no por el juez las acusaciones por el Ministerio Público. Ya esto depende de lo que el juez tome en consideración. Y también también lo tenemos estipulado en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que es del artículo 309 al artículo 314 del Código. Quiere decir que son las facultades y las cargas de las partes, y también es el desarrollo de la audiencia, ¿sí? De aquí inicia el proceso de las audiencias, lo que nos lleva a la tercera fase, y es la más importante de todas. De esta fase es donde se da el mayor proceso, que es la fase del juicio oral. La fase del juicio oral es la etapa de las decisiones, de las cuestiones esenciales del proceso. La etapa del juicio comprende desde que se recibe el auto de la apertura del juicio hasta la sentencia emitida por el juez. El tribunal de enjuiciamiento, por el tribunal de enjuiciamiento, es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, que va del artículo 315 al artículo 352. Entre el artículo 315 y el 324 encontramos todo lo que engloba lo que es el proceso del juicio oral. Entre el artículo 325 y el 326 vamos a tener el conocimiento de qué es la sentencia del juicio. Entre el artículo 327 y el 343 encontraremos el desarrollo y el debate de este juicio. Ya por último, entre el artículo 344 y el 352 vamos a encontrar la sentencia del juicio. Por eso es de gran importancia la parte oral, ya que de aquí englobamos y podemos entender y escuchar tanto al acusado como a la parte del fiscal, el Ministerio Público, y demostración de todas las pruebas, e incluso el juez emitirá su sentencia. Luego tenemos por último, y no menos importante, la cuarta fase, que es la fase de ejecución. Ya esta fase depende plenamente del juez. ¿Qué quiere decir? Que es la definición de que podemos decir que
que la ejecución penal es una fase más del proceso penal, considerada integralmente, en la que se busca dar cumplimiento a las disposiciones de las sentencias que condenan a pena privativa de libertad, ¿verdad?, sin olvidar respecto a los derechos fundamentales de los sujetos sentenciados. ¿Qué quiere decir? La privativa de libertad, que depende de lo que haya, de la sentencia que tenga, será condenado, ya que esto lo tenemos estipulado en nuestros distintos códigos, como puede ser el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, sin dañar la integridad de esta persona y respetando sus derechos humanos. Tenemos que entender qué es el juez ejecutor. El juez ejecutor es el encargado de la mayorente de dar la sentencia de privativa de libertad. ¿Qué quiere decir? Que es el juzgador de la ejecución, y tendrá a su cargo el control de la ejecución de la sentencia, de las suposiciones condicional del procedimiento, el trato que prevenió el cumplimiento de los fines de privación de privativa y su sustentación y la resolución de todos los incidentes que se produzcan durante esta etapa. Él es el encargado de prever de que no haya incidentes en esta etapa y que todas las decisiones que se tomen sean las correctas y necesarias para que se den las 4 fases de juicios penales a su mayor cabalidad. Muchísimas gracias.